¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que ya no reconoces al hombre que ves? No porque la edad te haya cambiado, sino porque algo dentro de ti se fue apagando poco a poco. Ese brillo en la mirada, esa calma al hablar, esa confianza con la que solías tomar decisiones, se fueron diluyendo entre silencios que hieren, sarcasmos que humillan y palabras que dejan cicatrices invisibles. No importa cuánto amor entregues, cuánto cedas o cuánto te esfuerces, parece que nunca es suficiente. El narcisista siempre encontrará una manera de hacerte sentir en deuda. Y lo más cruel es que lo hace con una elegancia perversa, como si cada golpe emocional viniera envuelto en seda. Te destruye sin gritarte, te anula sin tocarte, te culpa mientras sonríe. Pero hay algo que casi nadie te dice: un narcisista no destruye a quien no logra controlar. Y cuando eso lo entiendes, cuando por fin lo ves con claridad, todo cambia. Conocí a un hombre llamado Santiago. Tenía 57 años y una historia parecida a la de muchos hombres que se cansaron de darlo todo a cambio de migajas de reconocimiento. Santiago era de esos que cumplen, que no se rinden, que trabajan hasta tarde porque creen que el amor se demuestra con esfuerzo. Pero en casa vivía en una guerra silenciosa. Cada conversación se convertía en una trampa. Si hablaba, era demasiado sensible. Si callaba, era distante. Si proponía algo, lo acusaban de egoísta. Vivía midiendo cada palabra, cada gesto, cada respiración, para no provocar un nuevo ataque disfrazado de "tú me haces sentir así". Hasta que una noche, mientras ella lo miraba con desprecio, le dijo con voz fría y lenta: "No sé en qué momento dejaste de ser interesante". Esa frase le atravesó como una cuchilla invisible. Y por primera vez Santiago no respondió, no se justificó, no intentó calmar el ambiente, solo respiró y sintió, en lo más profundo del pecho, que algo había terminado. No su relación, sino su necesidad de mendigar respeto. Porque el respeto no se gana siendo más amable. El respeto se impone desde la conciencia, y el día en que dejas de buscar validación, el manipulador pierde el control. Santiago no lo sabía aún, pero en ese instante empezó su verdadera transformación. Porque el respeto no es un gesto, ni una cortesía, ni una costumbre social. Es un código biológico que tu cerebro necesita para sobrevivir emocionalmente. Vivir sin respeto es como respirar sin oxígeno. Y cuando pasas demasiado tiempo en un entorno donde te invalidan, donde tu voz no importa y tus límites se ignoran, tu cuerpo empieza a enfermar. La neurociencia lo ha demostrado una y otra vez: cuando alguien vive en constante humillación o desprecio, el cerebro activa el eje del estrés, el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales, liberando cortisol como si estuvieras en peligro real. Y cuando eso se sostiene con el tiempo, destruye tu sueño, tu apetito, tu energía y hasta tu sistema inmunológico. Por eso hay hombres que cargan años de cansancio emocional y no lo saben. Piensan que están agotados por el trabajo, pero en realidad están drenados por una relación que los consume desde adentro. Y es que cuando quien debería darte paz se convierte en tu fuente de ansiedad, el cerebro entra en confusión. No sabe si protegerse o acercarse, si luchar o rendirse. Ahí nace ese agotamiento que te hace sentir viejo antes de tiempo. Esa mezcla de frustración y tristeza que no se va ni con descanso ni con vacaciones. Es el cuerpo diciendo: esto no es amor, esto es supervivencia. Por eso el respeto no empieza fuera, empieza dentro. Cuando te miras al espejo y recuerdas que no naciste para ser manipulado, cuando entiendes que tu valor no depende del humor de nadie, cuando decides que no necesitas gritar para ser escuchado, ni explicarte para ser comprendido. Ese es el día en que el narcisista deja de tener poder sobre ti, aunque siga intentándolo. Porque algo en tu energía cambia. Ya no lo miras con miedo sino con distancia. Y esa calma lo desestabiliza más que cualquier confrontación. Así comenzó el cambio en Santiago. Ya no quería convencer a nadie. Solo quería volver a sentirse en paz. Y sin saberlo estaba a punto de descubrir la primera herramienta que desarma por completo al narcisista: el silencio estratégico. El silencio del que te hablo no es cobardía, no es resignación, es inteligencia emocional en su forma más pura. Es elegir la paz por encima de la necesidad de tener razón, porque con un narcisista cada palabra tuya es un arma que él usa en tu contra, y cada intento de explicarte es un paso más dentro de su juego.
Santiago lo aprendió una noche después de una discusión absurda por un mensaje de texto mal interpretado. Ella lo acusó de estar ocultando algo. Él intentó explicarse una, dos, tres veces, pero cuanto más hablaba más lo enredaba ella con frases como estás mintiendo, te contradices, mira cómo te alteras, hasta que se dio cuenta de que no era una conversación, era un juicio sin salida. Y por primera vez en mucho tiempo cayó, y ese silencio fue su primer acto de libertad. El silencio estratégico nace en ese momento en que ya entendiste que explicar es inútil, que no hay argumento que convenza a quien no busca comprender sino dominar, y entonces sin planearlo, sin hacer drama, simplemente eliges callar, no por miedo sino por respeto propio. Porque entiendes que seguir hablando con alguien que solo escucha para manipularte es como discutir con el eco, solo te devuelve tus propias palabras distorsionadas. Santiago lo descubrió la noche en que su esposa lo acusó, sin prueba alguna, de no estar presente. Durante años él había intentado justificar cada detalle, su cansancio, sus silencios, sus pausas. Pero ese día algo cambió. Ella esperaba la reacción de siempre, la explicación, la disculpa, el intento desesperado por reparar algo que ni siquiera estaba roto. Y él simplemente no respondió, solo la miró, respiró y siguió cenando. El silencio duró menos de un minuto, pero bastó para que ella perdiera el control, porque el narcisista se alimenta de tu reacción, sin ella, se desmorona. Ese instante fue su primer acto de rebelión emocional. Por dentro el corazón de Santiago latía con fuerza, el cuerpo le pedía hablar, defenderse, decir no es justo. Pero eligió no hacerlo, y ese gesto tan simple fue como apagar un interruptor que llevaba años encendido. El ruido se detuvo. Por fin había espacio para escucharse a sí mismo. Desde la neurociencia esto tiene una explicación fascinante. Cuando decides no reaccionar, activas la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del autocontrol y la toma de decisiones conscientes. Mientras tanto, reduces la actividad de la amígdala, esa región emocional que dispara respuestas impulsivas de miedo, ira o ansiedad. En otras palabras, cuando eliges el silencio, reprogramas tu sistema nervioso. Le enseñas al cuerpo que no está obligado a entrar en guerra cada vez que alguien intenta provocarte. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia tu biología. Un narcisista, en cambio, vive atrapado en su propio sistema límbico, necesita drama para sentirse vivo, su cerebro busca picos de dopamina en cada discusión, porque el conflicto le da la sensación de poder y control. Por eso, cuando tú te quedas en calma, rompes su circuito de recompensa. Le quitas el estímulo, y sin estímulo su juego se desactiva. Tu silencio se convierte en su derrota más grande, porque lo obliga a enfrentarse con lo que más teme, su vacío interior. Santiago comenzó a practicar ese tipo de silencio poco a poco. Ya no respondía a cada provocación, ya no explicaba lo inexplicable. Y lo curioso fue que al principio, ella se enfureció más, le decía, ves, ni siquiera tienes el valor de hablar. Pero él no caía. Había entendido algo que muchos nunca logran: no todas las batallas se ganan peleando, algunas se ganan dejando de participar. Y ese cambio no solo descolocó a su esposa, también lo transformó a él. Su cuerpo empezó a relajarse, su mente a pensar con más claridad, dormía mejor, comía sin ansiedad, se sentía más fuerte, más dueño de sí. Había dejado de buscar aprobación y había empezado a buscar equilibrio. Y lo más poderoso de todo, ya no tenía miedo del silencio, porque el silencio, cuando viene de la conciencia, no es vacío, es presencia. Es el espacio donde se reconstruye la dignidad. Es la frontera invisible que dice, mi paz no está en discusión. Y eso el narcisista lo percibe. No sabe cómo explicarlo, pero lo siente. Por eso se irrita, se confunde, intenta subir la intensidad del conflicto, lanzarte frases para sacarte de tu centro. ¿Por qué estás tan callado? ¿Te crees mejor que yo? Estás actuando como un niño. Pero ya no tiene efecto, porque cuando alguien deja de necesitar ser entendido, se vuelve indomable. La psicología moderna llama a esto autoafirmación silenciosa. No es orgullo, es coherencia. Es comprender que la verdadera fuerza no está en convencer, sino en mantenerte fiel a ti mismo incluso en medio de la manipulación. Y ese es un punto de inflexión, porque cuando un hombre deja de explicar quién es, comienza a recordarlo. Santiago me dijo una vez, Mario, antes sentía que si no hablaba perdía. Ahora entiendo que a veces el que más habla es el que más miedo tiene.
Y tenía razón. El silencio no siempre es ausencia de palabras. A veces es la voz más alta de todas, la que no se escucha pero se siente. El narcisista, al perder su control emocional sobre ti, comienza a mostrar su verdadera cara. Ya no puede usar el encanto, el sarcasmo ni la culpa. Empieza a fragmentarse, a revelar la inseguridad que tanto intentaba ocultar. Y ahí, justo ahí, es cuando tú recuperas poder. No porque lo domines, sino porque ya no dependes de él. Tu serenidad se convierte en una muralla, y cada intento suyo de manipularte rebota contra ella sin efecto. Ese es el momento en que algo en ti despierta. Te das cuenta de que nunca necesitaste gritar para ser escuchado, ni justificarte para ser respetado. Solo necesitabas recordar tu propio valor, y ese valor no se mendiga, se encarna. Se refleja en la forma en que caminas, en cómo miras, en el tono tranquilo con el que dices no pienso discutir. Y cuando llegas ahí, la manipulación deja de tener sentido, porque ya no tiene dónde anclarse. El silencio se vuelve tu escudo, y tu calma, la prueba más grande de tu fuerza. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que aprende que decir no, no es un acto de rebeldía, sino de respeto propio. Durante años, Santiago había vivido con la idea de que para mantener la paz debía ceder, complacer, suavizar cada palabra. Pensaba que poner límites era ser egoísta, que negarse a algo podía destruir lo poco que quedaba de la relación. Y así pasó décadas diciendo, sí cuando quería gritar no, sí haré lo que tú quieras, sí está bien, tienes razón, sí lo siento. Hasta que un día, frente al espejo, ya no reconoció su propia voz. Ese día decidió hacer algo distinto, no con ira, sino con calma. Cuando su esposa le pidió que cancelara un viaje con sus hijos porque no era buen momento, Santiago respiró y dijo, no, esta vez no voy a hacerlo. Y se quedó en silencio. No explicó, no justificó, no se disculpó, solo sostuvo su mirada. Ella se rió, pensando que cedería como siempre, pero él no lo hizo. Y ese no, tan simple y sereno, fue más poderoso que 1000 discursos. Porque un no sin explicaciones es una declaración de autonomía. Es decir, mi vida también me pertenece. Y eso desarma al narcisista como pocas cosas, no porque le temas, sino porque por fin entiendes que tu valor no depende de su aprobación. La psicología lo llama autoafirmación emocional, y la neurociencia lo respalda. Cada vez que una persona expresa sus límites con serenidad, activa circuitos neuronales vinculados al sistema de recompensa. En otras palabras, tu cerebro interpreta ese acto como una victoria interna. Se libera dopamina, serotonina y oxitocina, las mismas sustancias que producen bienestar y seguridad. Decir no con firmeza no solo fortalece tu mente, también sana tu cuerpo. Santiago lo notó. Después de años de vivir con la sensación de caminar sobre vidrios, de tener que medir cada palabra, empezó a sentirse más ligero. Ya no buscaba la validación del otro, sino su propio equilibrio. Cada no lo fortalecía, lo volvía más real, más presente. Y aunque al principio esa nueva postura generó fricción, también le devolvió algo que había perdido el control sobre su vida. Decir no, a veces provoca miedo, y ese miedo es natural, porque durante años te acostumbraste a vivir complaciendo, evitando el conflicto, postergando tus necesidades para no perder el cariño de alguien. Pero hay una verdad que ningún manipulador puede borrar: cada vez que dices sí cuando quieres decir no, te estás abandonando un poco más, y cuando un hombre se abandona a sí mismo, pierde su eje, su energía, su dignidad. El narcisista lo sabe. Por eso busca tu concesión constante, porque mientras sigas cediendo, sigue dominando. Pero cuando finalmente dices no, lo desestabilizas, no porque lo desafíes, sino porque dejas de jugar su juego. Ya no negocias con tu paz, ya no explicas lo que no necesita explicación. El Dr. Bruce Perry, experto en neurociencia afectiva, explica que poner límites activa las mismas regiones del cerebro que se encienden cuando un niño se siente seguro junto a una figura estable. Es el cerebro diciéndote, ya no estoy en peligro. Por eso cuando aprendes a decir no, sin miedo, no solo te liberas de una relación tóxica, también sanas heridas que vienen de mucho antes. Heridas que quizás empezaron en la infancia, cuando te enseñaron que debías ser fuerte, correcto, complaciente, aunque eso te doliera por dentro. Santiago comprendió esto poco a poco. Cada vez que ponía un límite, sentía un temblor en el cuerpo, una mezcla de miedo y alivio, pero no retrocedía.
Y algo curioso empezó a pasar ella, que antes lo atacaba sin piedad, comenzó a cambiar de estrategia. Ya no gritaba tanto, ya no discutía tanto, parecía confundida. Porque cuando dejas de reaccionar, el manipulador pierde su manual de instrucciones, ya no sabe qué hacer contigo. Un día, después de una discusión breve, ella le dijo, no te reconozco, y él respondió, por fin. No lo dijo con rencor, sino con una serenidad que solo da quien ya no busca aprobación. Era cierto, había dejado de ser el hombre que cedía para ser amado. Ahora era el hombre que se amaba lo suficiente para no ceder, y ese cambio, aunque parezca simple, altera toda la dinámica emocional, porque cuando alguien te respeta, no lo hace por temor, lo hace porque percibe que tú ya te respetas a ti mismo. El narcisista puede intentar desafiarte, pero no puede quebrar lo que ya está completo. Tu calma se vuelve su límite, tu claridad, su impotencia. La doctora Brené Brown dice que la claridad es amabilidad, y tenía razón. Decir no con respeto, sin rabia, sin miedo, es la forma más noble de honestidad, porque le estás diciendo al otro, te escucho pero no me pierdo en ti, y eso, aunque el narcisista lo viva como una ofensa, en realidad es tu declaración de libertad. Con el tiempo Santiago descubrió algo aún más poderoso, ya no necesitaba defender cada no, había dejado de justificar sus decisiones. Porque entendió que la gente que realmente te quiere no necesita que expliques tu valor, solo te acepta. Y los que no lo hacen simplemente no deberían tener tanto acceso a ti. Ese es el punto exacto donde un hombre comienza a recuperar su poder, no cuando domina al otro, sino cuando deja de traicionarse a sí mismo. Porque la verdadera fortaleza no está en resistir golpes, sino en tener el coraje de decir, hasta aquí, y hacerlo sin rabia, sin ruido, sin miedo. Solo con la certeza de que tu paz no está en venta. Hay una trampa muy peligrosa en la que todos hemos caído alguna vez, la necesidad de defendernos ante una provocación, porque el narcisista sabe perfectamente cómo tocar tus heridas. No busca discutir, busca desequilibrarte, y cuando lo logra, se siente poderoso. Cada vez que te alteras, confirma que aún tiene control sobre ti. Por eso sus ataques nunca son directos, a veces llegan disfrazados de bromas, de ironías, de comentarios casuales que parecen inocentes, pero están diseñados para lastimar. Santiago lo aprendió por las malas. Una tarde, después de semanas sin discutir, su esposa le lanzó una frase como al pasar, debiste ser más como mi padre, él sí sabía cómo cuidar a una mujer, antes, eso habría sido suficiente para encenderlo. Habría alzado la voz, se habría justificado, habría intentado demostrar que no era justo, pero ese día no cayó, solo la miró con calma, se levantó, tomó sus llaves y salió a caminar. No dijo una palabra, y ese gesto, tan simple, lo cambió todo, porque cuando eliges no reaccionar, rompes la dinámica del control. El narcisista lanza el anzuelo esperando tu emoción, si no muerdes, se queda con el vacío en la mano. Y ese vacío lo descoloca, porque no sabe funcionar sin el drama que tú solías proporcionarle. Así, poco a poco, el cazador emocional se queda sin presa, y tú, sin darte cuenta, empiezas a recuperar tu paz. Desde la neurociencia, esto se llama regulación emocional consciente. La doctora Lisa Feldman Barrett explica que tu cerebro no reacciona a lo que pasa, sino a lo que interpreta que pasa. Si alguien te provoca, y tú decides no responder, estás modificando el significado interno de esa situación. Ya no la ves como una amenaza, sino como un intento inútil de manipulación, y esa diferencia lo cambia todo. Tu cuerpo deja de liberar cortisol, tu ritmo cardíaco se estabiliza, y tu mente permanece clara. En pocas palabras, conservas tu poder. El narcisista, en cambio, se alimenta de caos. Su cerebro busca adrenalina, conflicto, drama, necesita que alguien reaccione para validar su propio ego. Por eso, cuando no lo haces, siente que se queda sin identidad, y aunque al principio eso lo enfurezca, con el tiempo se rinde. Porque no hay juego posible cuando el otro deja de jugar. Santiago empezó a notar el cambio en cosas pequeñas. Ella lo provocaba con frases como, no te importa nada, ya ni siquiera eres el hombre de antes. Mírate, te volviste frío, y él en lugar de defenderse, sonreía con serenidad, y decía, estoy en paz, y volvía a su silencio. Esa frase, estoy en paz, tenía el peso de una muralla. No había sarcasmo, no había rabia, solo certeza. Y con el tiempo, esa calma, empezó a cambiar el ambiente. Las discusiones disminuyeron, los ataques perdieron intensidad. Ella ya no sabía cómo provocarlo.
Porque el respeto, incluso para un narcisista, nace del desconcierto ante la fortaleza ajena. La calma no es debilidad, es dominio, es mirar al caos y no dejar que te arrastre. Es el tipo de poder que no se impone con gritos, sino con presencia. Y lo más interesante es que tu cerebro se adapta a esa nueva forma de responder. Cada vez que evitas una provocación, fortaleces tus conexiones neuronales de autocontrol. Tu mente aprende que no necesita reaccionar para tener valor, y eso te vuelve libre. Hay una diferencia enorme entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, impulsivo, emocional. Responder es consciente, meditado, firme. El narcisista quiere que reacciones, pero cuando respondes desde la calma, o incluso con silencio, le quitas la única arma que tiene, tu emoción. Y ahí, por primera vez, eres tú quien marca el ritmo. Santiago me dijo una frase que resume todo: antes pensaba que si no contestaba perdía, ahora sé que si contesto, pierdo el control, y tenía toda la razón, porque la provocación solo tiene poder cuando logra sacarte de tu centro. Cuando ya no lo hace, se vuelve inútil. Muchos hombres temen que la calma los haga parecer débiles, pero lo contrario es cierto, solo los fuertes pueden mantenerse tranquilos en medio de la tormenta. El que grita necesita demostrar. El que calla ya no necesita probar nada. Y esa diferencia es abismal. Cuando dejas de gritar, el otro empieza a escucharse a sí mismo. Y en ese eco, muchas veces se encuentra con su propio vacío. La calma de Santiago se volvió contagiosa. Ya no vivía a la defensiva, ya no discutía por todo. Y esa nueva versión de él no solo afectó a su pareja, también a su entorno. Sus hijos lo veían más tranquilo, sus amigos lo notaban diferente, más claro, más dueño de sí. Y aunque nadie lo sabía, ese cambio había nacido de una simple decisión: no dejarse provocar más. Porque la verdadera libertad no consiste en escapar de los demás, sino en no dejar que los demás gobiernen tu estado interno. Cuando logras eso, nada ni nadie puede controlarte. Y ahí, justo ahí, el respeto se vuelve inevitable. No porque el narcisista haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo. Hay algo que ningún narcisista soporta ver: que te vaya bien sin él. Porque su poder no está en tenerte, sino en verte dependiente. Necesita que tu felicidad le pida permiso, que tus pasos giren a su alrededor, que cada decisión tuya pase por su mirada. Por eso, cuando ve que sigues caminando, que sonríes, que vuelves a hacer planes sin su aprobación, se desmorona por dentro, porque descubre que su control era una ilusión. Y esa es su derrota más grande. Santiago lo vivió así. Después de meses de silencio, calma y límites claros, comenzó a recuperar algo que había perdido hace años: el gusto por su propia vida. Volvió a tocar la guitarra, a salir con amigos que había dejado de ver, a caminar por las mañanas sin miedo a las preguntas ni al juicio. Cada pequeño gesto era una declaración de independencia emocional. Y aunque nadie más lo notara, él lo sentía en el cuerpo. Dormía mejor, respiraba mejor, reía sin culpa. Había vuelto a ser el dueño de su tiempo. Una tarde publicó una foto en la que aparecía en la playa, sonriendo, con el cabello revuelto por el viento. No era una foto para provocar a nadie, era simplemente un momento real, de paz. Esa misma noche, recibió un mensaje de ella: veo que te diviertes mucho sin mí. Y por primera vez, en lugar de justificarse o disculparse, respondió con serenidad: sí, estoy aprendiendo a vivir. Esa fue toda su respuesta. Y en ese sí estaba todo lo que había callado durante años. Porque la verdadera libertad no se grita, se demuestra. Y pocas cosas hieren tanto a un narcisista como ver que su víctima ya no necesita su validación. Cuando el manipulador se da cuenta de que ya no controla tu energía, siente que se desintegra. Porque su identidad se sostenía sobre tu dependencia. Tu autonomía es su espejo roto. Desde la psicología, esto se conoce como la ruptura del ciclo de refuerzo narcisista. El narcisista obtiene dopamina emocional cuando logra provocar, dominar o ser indispensable. Pero cuando dejas de reaccionar, de suplicar o de pedir permiso, el ciclo se corta. Y ese corte lo enfrenta con su propio vacío. Por eso te busca, te escribe, te tienta a volver. No porque te extrañe, sino porque necesita recuperar su dosis de poder. Y ahí está tu prueba más grande:
no volver al lugar donde ya aprendiste la lección. Santiago entendió esto con el tiempo. Cada vez que ella intentaba manipularlo con frases como te extraño, nadie te va a querer como yo, o tú también cometiste errores, él ya no sentía la necesidad de responder. No había rabia ni venganza, solo una certeza profunda: el amor no necesita control, necesita respeto. Y cuando no lo hay, no queda nada que sostener. Esa claridad interior comenzó a reflejarse en todo lo que hacía. Su postura, su mirada, incluso su forma de caminar. Había algo diferente en él, una tranquilidad que no se compra ni se finge. Y aunque su entorno no entendía del todo lo que pasaba, él sabía que había cruzado un punto sin retorno, ya no vivía girando alrededor del dolor. La neurociencia emocional explica que cuando logras soltar vínculos tóxicos, tu cerebro empieza a crear nuevas rutas neuronales asociadas al placer, la calma y la independencia. Es como si lentamente tu mente aprendiera a respirar de nuevo. Cada nueva experiencia positiva, un paseo, una risa, un proyecto, fortalece esa red. Y con el tiempo, el recuerdo del manipulador pierde poder. Deja de ser una amenaza, se vuelve solo una historia. Y las historias, por más dolorosas que sean, también terminan. Lo más curioso fue que mientras Santiago se reconstruía, ella se desmoronaba. Lo buscaba, lo provocaba, lo acusaba de haber cambiado. Y tenía razón, había cambiado. Porque cuando un hombre sana, ya no reacciona igual, ya no ama igual, ya no se traiciona igual. Y eso, para quien vive del control, es insoportable. Una tarde, mientras hablábamos, Santiago me dijo algo que se me quedó grabado: Mario, no sabía que avanzar sin odio era posible. Y esa frase lo resume todo. Porque sanar no es vengarse, es dejar de girar en torno al que te dañó. No se trata de mostrarle que estás bien, se trata de estar bien de verdad, aunque el otro nunca lo sepa. El respeto no se exige ni se ruega, se manifiesta cuando construyes una vida donde el manipulador ya no encaja. Pocas cosas son tan incómodas para un narcisista como ver a quien intentó destruir convertirse en alguien pleno. Porque tu felicidad desarma su relato. Tú eras el culpable, el inestable, el difícil. Pero cuando te ven tranquilo, saludable, sonriente, se enfrentan con la verdad: el problema nunca fuiste tú. Y ahí empieza su caída interna. No porque tú los castigues, sino porque la realidad ya no valida su mentira. Avanzar sin ellos no es arrogancia, es madurez, es elegir tu vida por encima de la necesidad de probar tu inocencia. Y esa elección cambia todo, porque el respeto no solo viene de afuera, nace en el momento exacto en que decides seguir caminando, incluso si nadie te aplaude. Y en esa soledad nueva, lejos del ruido, el silencio deja de ser vacío y se convierte en libertad. Hay un punto en toda historia en el que ya no hay nada más que explicar. Ni gritos, ni silencios, ni lágrimas pendientes. Solo la certeza de que diste demasiado y que seguir ahí sería seguir perdiéndote. Ese momento no llega de golpe, llega despacio. Como una mañana en la que despiertas y por primera vez no sientes miedo, solo cansancio y una calma nueva. Eso fue lo que sintió Santiago. Después de tantos años de intentar salvar algo que ya no respiraba, comprendió que retirarse no era fracasar, sino empezar a vivir. El narcisista, cuando se da cuenta de que ya no puede manipularte, cambia de máscara. De pronto se vuelve amable, vulnerable, incluso dice cosas como he cambiado, ahora sí te entiendo, esta vez será distinto. Y por un instante, la mente duda, porque el corazón cansado quiere creer. Pero si observas con atención, verás que no es amor, es estrategia. No es arrepentimiento, es miedo a perder su fuente de control. Y ahí es donde necesitas la valentía que pocos tienen, la de irte aunque todavía sientas algo. Santiago lo hizo sin escándalos, sin venganza, sin promesas. Solo una mañana, mientras ella hablaba, se levantó, respiró hondo y dijo: no puedo seguir aquí. No fue un grito, fue una despedida serena, de esas que no buscan convencer, solo cerrar un ciclo. Ella se burló, le dijo que volvería, que no sabría estar solo. Y por primera vez, él no respondió. Tomó su abrigo, cerró la puerta y caminó hacia la calle con el alma temblando, pero libre. No había victoria, solo silencio. Un silencio distinto al de antes, ahora era paz. Esa decisión cambió todo. Porque cuando eliges tu dignidad por encima del miedo,
algo se ordena dentro de ti. Tu cuerpo deja de vivir en alerta, tu mente deja de anticipar ataques, tu corazón deja de mendigar atención. Desde la neurociencia, esto se llama reprogramación del eje del estrés. Tu sistema nervioso, que llevaba años preparado para defenderse, finalmente aprende a descansar. Y ese descanso es la verdadera sanación. No necesitas olvidar lo que pasó, solo dejar de vivir desde la herida. Los primeros meses fueron duros. Santiago tenía momentos de nostalgia, de duda, de vacío. Pero en cada uno de esos instantes, se repetía una frase: no me fui porque dejé de amar, me fui porque empecé a amarme. Y ese pensamiento se volvió su brújula. Lo acompañaba en sus paseos, en sus silencios, en sus noches solas. Y con el tiempo, su vida empezó a llenarse de cosas pequeñas pero reales: el café de la mañana sin tensión, el sonido del mar, una charla sincera con un amigo. Cosas simples, pero suyas. Con los meses, comenzó a notar algo curioso: ya no pensaba tanto en ella. Ya no analizaba cada recuerdo, ya no necesitaba entender. Había aceptado que no todo lo que se rompe debe repararse, y que el respeto perdido no se recupera suplicando, sino reconstruyéndose. Su mirada cambió, ya no buscaba culpables, buscaba sentido, y lo encontró en sí mismo. La psicóloga Janina Fischer dice que el trauma no desaparece, se transforma cuando el cuerpo aprende que ya no está en peligro. Y eso fue exactamente lo que vivió Santiago. Su cuerpo, que antes respondía al mínimo tono de voz con ansiedad, ahora respondía al silencio con calma. Ya no esperaba mensajes, ya no temía llamadas. Había recuperado algo mucho más grande que una relación: su soberanía emocional. Un día me dijo, con esa voz firme que solo tienen los hombres que han visto el abismo y regresado: Mario, no necesito que me respeten, solo necesito seguir respetándome. Y esa frase tan sencilla, encierra toda una vida de aprendizaje. Porque cuando un hombre se respeta, el mundo lo percibe. Su energía cambia, su presencia se impone, sin necesidad de palabras. El respeto ya no se exige ni se ruega, se encarna. Y esa es quizás la enseñanza más profunda de esta historia. Que ningún narcisista puede quitarte lo que has construido dentro. Pueden robarte el tiempo, la paz o incluso la fe por un momento, pero no pueden destruir la fuerza que nace del autoconocimiento. Porque cuando te miras al espejo y reconoces que sobreviviste a la manipulación sin convertirte en alguien amargo, has ganado. No la guerra contra el otro, sino la batalla interna contra ti mismo. Santiago ya no busca revancha, no habla mal de ella, no intenta demostrar nada, solo vive. Con dignidad, con serenidad, con una libertad que se nota en su forma de estar en el mundo. Y eso, querido amigo, es el respeto verdadero. El que no depende de la mirada de nadie, el que se construye en silencio, paso a paso, con el alma en calma. Así que si estás pasando por algo parecido, quiero que recuerdes esto: no estás solo, no estás roto, no estás tarde. Estás a tiempo de comenzar de nuevo. El respeto no se pide, se practica cada vez que eliges tu paz por encima del ruido, tu verdad por encima del miedo, y tu dignidad por encima de cualquier promesa vacía. Y cuando haces eso, la vida entera te devuelve el reflejo de quien siempre fuiste: un hombre completo, no perfecto, pero libre. Y esa libertad, créeme, es el principio del respeto más grande que existe, el que te tienes a ti mismo.